Este tipo ha sido un monumental mentiroso y defraudador en serie. En un mundo en el que las fuerzas del orden deben proteger y servir, ha habido casos en los que la línea que separa la justicia de la corrupción se ha difuminado. El FBI lo calificó en su día como el espía más dañino de la historia de la agencia. Hoy nos adentramos en los oscuros entresijos del FBI, descubriendo la sorprendente verdad sobre los agentes más malvados que jamás han llevado la placa. Desde sus atroces crímenes hasta su abuso de poder, estos individuos han dejado un rastro de destrucción a su paso. Robert Hanssen. A finales de la década de 1970, el mundo estaba al borde de la Guerra Fría, y dentro del FBI se estaba desarrollando una siniestra trama. Fue durante esta época cuando Robert Hanssen, un agente del FBI aparentemente corriente, tomó una fatídica decisión que cambiaría el curso de la historia. En 1979, Hanssen se dirigió a la Dirección Principal de Inteligencia Soviética, GRU, con una oferta que no podían rechazar: sus servicios como espía. Esto marcó el comienzo de su primer ciclo de espionaje, que duró hasta 1981. Las acciones de Hanssen durante este periodo tendrían consecuencias de largo alcance. Actuando en la sombra, Hanssen vendió documentos clasificados al KGB, proporcionándoles una valiosa información sobre las estrategias de Estados Unidos en caso de guerra nuclear. La información que transmitía incluía avances en tecnologías de armamento militar y aspectos cruciales del programa de contraespionaje estadounidense. No se puede exagerar el alcance del daño causado por las acciones de Hanssen. Su traición puso en peligro los nombres de agentes del KGB que trabajaban en secreto para Estados Unidos, lo que condujo a su captura y, en algunos casos, a su ejecución. Se destrozaron vidas y se dañó irreparablemente la confianza entre las agencias de inteligencia. Pero la traición de Hanssen no se detuvo ahí. También reveló un túnel de escucha multimillonario que el FBI había construido bajo la embajada soviética. Este túnel era una herramienta vital para recopilar información sobre las actividades soviéticas, y su revelación supuso un duro golpe para los esfuerzos de contraespionaje de Estados Unidos. Mientras el mundo se tambaleaba al borde de un enfrentamiento nuclear, las acciones de Hanssen amenazaron con inclinar la balanza a favor de la Unión Soviética. Las consecuencias de su traición fueron inconmensurables, y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos quedó conmocionada. Nadie sabía que esto era solo el principio del reinado de espionaje de Hanssen. Tras un paréntesis temporal durante el colapso de la Unión Soviética, Robert Hanssen reapareció en 1985, dispuesto a reanudar sus traicioneras actividades. El mundo había cambiado, pero su sed de traición seguía insaciable. Durante este periodo, Hanssen continuó vendiendo documentos clasificados al KGB, proporcionándole un flujo constante de valiosa información. Divulgó estrategias estadounidenses, avances militares y tácticas de contraespionaje, todo lo cual tuvo graves consecuencias para la seguridad nacional. Mientras la Guerra Fría seguía su curso, las acciones de Hanssen se solaparon con las de otro infame agente doble, Aldrich Ames, de la CIA. Juntos, comprometieron la inteligencia estadounidense, creando una red de engaño que amenazaba el tejido mismo de la defensa nacional. La capacidad de Hanssen para permanecer en el anonimato ante los rusos fue un testimonio de su astucia y habilidad. Operaba en la sombra, sin dejar rastro de su verdadera identidad. Este anonimato le convirtió en un activo muy preciado para el KGB, ya que podían confiar en él para obtener información valiosa sin temor a ser descubiertos. Pero el verdadero alcance de la traición de Hanssen se hizo evidente cuando se revelaron los nombres de los agentes del KGB que trabajaban en secreto para Estados Unidos. Estos valientes individuos, que arriesgaron sus vidas para obtener información vital, se encontraban ahora en grave peligro. Algunos pagaron el precio más alto por su lealtad, enfrentándose a la ejecución a manos de la Unión Soviética. Además de revelar la identidad de los agentes secretos, Hanssen también reveló la existencia de un túnel de escucha multimillonario construido por el FBI bajo la embajada soviética. Esta revelación conmocionó a la comunidad de inteligencia, poniendo al descubierto una importante brecha en los esfuerzos de contraespionaje de Estados Unidos. Mientras el mundo observaba cómo cambiaba el panorama geopolítico, las acciones de Hanssen amenazaban con socavar el delicado equilibrio de poder. El daño que causó fue inconmensurable, y las repercusiones se dejarían sentir durante años. Pero el tiempo corría, y la red se cerraba sobre Robert Hanssen. No sabía que su reino de traición estaba a punto de derrumbarse. Corría el año 2001, y la red de engaños de Robert Hanssen estaba a punto de desenmarañarse.
Tras más de 2 décadas vendiendo información clasificada al KGB y poniendo en peligro la seguridad nacional, su reino de traición llegaba a su fin. El 18 de febrero de 2001, Hansen cometió un error crítico que acabaría provocando su caída. Sin que él lo supiera, el FBI había estado cercando sus actividades. Ese día, dejó un paquete con material clasificado en un punto muerto, sin saber que todos sus movimientos estaban siendo vigilados. El FBI se apoderó rápidamente del paquete y descubrió las pruebas que desenmascararían la traición de Hansen. El contenido del paquete reveló el alcance de sus actividades de espionaje y no dio lugar a dudas sobre su culpabilidad. Acusado de vender documentos de inteligencia estadounidenses a la Unión Soviética y posteriormente a Rusia, Hansen se enfrentó a una letanía de graves acusaciones. A lo largo de más de 2 décadas, había recibido más de 1,4 millones de dólares en efectivo, diamantes y relojes Rolex a cambio de su traición. Ante las abrumadoras pruebas, Hansen no tuvo más remedio que declararse culpable. En un esfuerzo por evitar la pena de muerte, admitió 14 cargos de espionaje y un cargo de conspiración para cometer espionaje. La magnitud de sus crímenes le estaba alcanzando. En 2002, Hansen fue condenado a 15 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Pasaría el resto de sus días entre rejas, confinado entre los muros de ADX Florence, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a los delincuentes más peligrosos. La detención y posterior condena de Robert Hansen conmocionó a la comunidad de inteligencia. Fue un duro recordatorio de los peligros que plantean quienes abusan de sus puestos de confianza. El caso puso de relieve la necesidad de mejorar las medidas de seguridad dentro de las agencias de inteligencia estadounidenses, ya que el daño causado por las acciones de Hansen era inconmensurable. Mientras el mundo se enfrentaba a las secuelas de la detención de Hansen, surgieron preguntas sobre cómo una traición semejante pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo. La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo una revisión exhaustiva de la actuación del FBI en la disuasión, detección e investigación de las actividades de espionaje de Hansen. La revisión arrojó luz sobre la necesidad de mejorar los esfuerzos de contrainteligencia y de establecer protocolos más estrictos para prevenir futuras infracciones. La historia de Robert Hansen es un escalofriante recordatorio de la delgada línea que separa la lealtad de la traición. Es un cuento con moraleja que expone las vulnerabilidades, incluso de las organizaciones más seguras. El impacto de sus acciones quedará grabado para siempre en los anales de la historia de la inteligencia estadounidense. John Connolly. A principios de la década de 1960, John Joseph Connolly Jr. emprendió lo que parecía una prometedora carrera en la Oficina Federal de Investigación, FBI. Gracias a su agudo intelecto y a su inquebrantable dedicación, no tardó en ganarse el reconocimiento de sus colegas. Nadie podía imaginar que esta estrella en ciernes pronto se vería envuelta en una red de corrupción y delincuencia. Fue en la década de 1970 cuando el camino de Connolly se cruzó con el de James Whitey Bulger, el tristemente célebre líder de la banda de Winter Hill, una temida organización criminal que operaba en la zona de Boston. Connolly y Bulger compartieron una educación común, ya que crecieron en el mismo barrio. Su relación en la infancia sería la base de una asociación que sacudiría las entrañas del FBI. A medida que Connolly ascendía en el FBI, vio la oportunidad de explotar su posición en beneficio propio. Empezó a proporcionar a Bulger información confidencial sobre las investigaciones en curso, protegiéndolo a él y a su banda de ser procesados. Esta alianza impía permitió a Bulger continuar con su reino del terror, mientras Connolly se deleitaba con el poder y la influencia que había adquirido gracias a esta asociación ilícita. La relación entre Connolly, Bulger y la banda de Winter Hill se fortaleció con el paso de los años. Connolly se involucró profundamente en sus actividades delictivas y utilizó su puesto en el FBI para favorecer sus intereses. Informaba a Bulger y sus socios de inminentes detenciones, lo que les permitía eludir su captura y continuar sus operaciones ilegales sin ser molestados. Pero las consecuencias de las acciones de Connolly no tardarían en alcanzarle. En 1999 se descubrió la verdad sobre sus actividades corruptas. Fue acusado de alertar a Bulger y a otro miembro de la banda, Steve Flemmi, sobre investigaciones en curso, falsificar informes del FBI y aceptar sobornos. La revelación causó conmoción en la comunidad policial, ya que quedó claro que un agente de confianza del FBI había estado trabajando mano a mano con uno de los criminales más conocidos de la historia de Boston.
Los cargos contra Connolly marcaron un punto de inflexión en su prometedora carrera. El hombre que había sido aclamado como una estrella emergente del FBI se enfrentaba ahora a la dura realidad de su propia traición. En 2000 se enfrentó a cargos adicionales relacionados con el crimen organizado y en 2002 fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión federal. Fue la caída en desgracia de un hombre que había gozado de gran prestigio en el seno del FBI. La historia de los primeros años de John Connolly en el FBI y su conexión con James Whitey Bulger y la banda de Winter Hill es un escalofriante recordatorio de la delgada línea que separa la aplicación de la ley de la delincuencia. Sirve como crudo ejemplo de cómo el poder y la corrupción pueden entrelazarse, llevando a la erosión de la confianza y a la perversión de la justicia. Cuando salió a la luz la verdad sobre las actividades corruptas de John Connolly, la magnitud de sus delitos conmocionó al sistema judicial. El otrora respetado agente del FBI no solo había traicionado su juramento, sino que había participado activamente en las actividades delictivas de James Whitey Bulger y la banda de Winter Hill. El papel de Connolly a la hora de proteger a Bulger y a sus socios de ser procesados fue mucho más allá del suministro de información confidencial. Obstruyó activamente la justicia, falsificando informes del FBI, asegurándose de que las investigaciones sobre las actividades de la banda llegarán a caleones sin salida. Esto permitió a Bulger y su banda continuar su reinado de terror, dejando un rastro de violencia y destrucción a su paso. Pero las consecuencias de las acciones de Connolly fueron de gran alcance. Se perdieron vidas inocentes y las familias de las víctimas de Bulger quedaron sumidas en la angustia. La corrupta alianza entre Connolly y Bulger había creado un clima de miedo e impunidad en el que la justicia parecía inalcanzable. En 2008, Connolly se enfrentó a una nueva oleada de acusaciones, esta vez por su implicación directa en un asesinato. Se reveló que había participado en el asesinato de un testigo potencial contra Bulger y la banda de Winter Hill. Esta impactante revelación consolidó aún más el descenso de Connolly a las tinieblas y cimentó su lugar como criminal a los hoyos de la ley. El juicio que se celebró a continuación fue desgarrador, ya que se puso al descubierto el verdadero alcance de los crímenes de Connolly. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y ante un tribunal fue declarado culpable. Connolly fue condenado a 40 años de prisión por su implicación en el asesinato, lo que le garantizaba que pasaría el resto de su vida entre rejas. La condena de John Connolly supuso un ajuste de cuentas largamente esperado por las víctimas y sus familias. Fue un momento de cierre, un atisbo de justicia en una historia plagada de corrupción y traición. Sin embargo, el daño causado por las acciones de Connolly nunca podrá repararse por completo. En 2008, Connolly salió de la prisión federal y fue trasladado a una prisión del estado de Florida. Sin embargo, su estancia entre rejas estuvo rodeada de polémica. En un sorprendente giro de los acontecimientos, en 2021 se le concedió el alta médica y regresó a Massachusetts. Esta decisión provocó la indignación de las familias de las víctimas de Bulger, que consideraban que Connolly no debía volver a salir en libertad. A pesar de sus condenas y de las vidas que había destrozado, Connolly sigue recibiendo prestaciones de jubilación por su servicio como agente federal. Este hecho no ha hecho más que echar leña al fuego de la ira y la frustración de la opinión pública, que se pregunta cómo alguien que había cometido crímenes tan atroces puede seguir beneficiándose del sistema que había corrompido. Babak Brumand. Hoy, un ex agente del FBI caído en desgracia que traicionó su placa fue condenado a 6 años de prisión federal. Babak Brumand suplicó al juez llorando en el tribunal. Todo comenzó en el año 2015, cuando Babak Brumand, un ex agente del FBI, se encontró seducido por el encanto de un estilo de vida lujoso. Poco sabía que ese deseo de lujo le llevaría por un camino traicionero. Brumand, que en su día juró servir y proteger al pueblo estadounidense, pronto abandonaría su promesa a cambio de regalos y sobornos en metálico. La caída de Brumand vino de la mano de un hombre llamado Edgar Sargsyan, una figura notoria vinculada al crimen organizado. Sargsyan, un abogado corrupto, vio la oportunidad de explotar el acceso de Brumand a información confidencial del FBI. Y así se formó una siniestra asociación. De 2015 a 2018, Brumand aceptó de buen grado una serie de sobornos de Sargsyan, desde dinero en efectivo hasta regalos extravagantes. Estas transacciones ilícitas se realizaron en secreto, lejos de las miradas indiscretas de las fuerzas de seguridad. Las acciones de Brumand estaban cuidadosamente calculadas para evitar ser descubierto,
ya que buscó en las bases de datos de las fuerzas de seguridad para ayudar a Sargsyan y a sus socios criminales a determinar si estaban siendo investigados y eludir la acción de la justicia. El alcance de la corrupción de Brumand es realmente escandaloso. Se permitió una vida de lujo, disfrutando de dinero en efectivo, escoltas, estancias en hoteles e incluso vuelos en jets privados. Todo ello a costa de su integridad y de la confianza depositada en él por el pueblo estadounidense. La misma persona que debía defender la justicia se había visto envuelta en una red de engaño. Pero la corrupción de Brumand no se detuvo ahí. También interfirió en una investigación en curso del FBI sobre otra persona vinculada al crimen organizado. Sus acciones no solo comprometieron la integridad de la investigación, sino que también pusieron en peligro vidas inocentes. Las consecuencias de su traición fueron devastadoras y de gran alcance. La verdad acabó saliendo a la luz cuando Edgar Sargsyan, el hombre que había sobornado a Brumand, se declaró culpable y testificó en el juicio. Su testimonio proporcionó un relato condenatorio del alcance de la implicación de Brumand en la red de corrupción. La sala se llenó de conmoción e incredulidad cuando los detalles de las acciones de Brumand quedaron a la vista de todos. Los sobornos ofrecidos por Sargsyan eran asombrosos. Cada mes entregaba a Brumand la cuantiosa suma de $10,000 en efectivo, además de otros regalos extravagantes. Estos sobornos estaban destinados a garantizar su protección y mantenerle un paso por delante de la ley. Brumand, utilizando su acceso a la base de datos del FBI, comprobaba discretamente si Sargsyan o sus socios estaban siendo investigados. Esta información privilegiada permitía a Sargsyan eludir la acción de la justicia y proseguir impunemente sus actividades delictivas. Fue un peligroso juego del gato y el ratón, en el que Brumand traicionó a la propia organización que había jurado proteger. Durante el juicio, Sargsyan subió al estrado y reveló el escandaloso alcance de su plan de soborno con Brumand. Admitió haber pagado al exagente del FBI importantes cantidades de dinero en efectivo cada mes, junto con otros lujosos regalos. Todo ello a cambio de la protección y la información que Brumand le proporcionaba. A lo largo del juicio, Brumand intentó justificar sus acciones, alegando que Sargsyan era una fuente no oficial que proporcionaba información sobre un jefe de la mafia armenia y sus posibles vínculos con el ISIS. Sin embargo, los fiscales argumentaron que Brumand era plenamente consciente desde el principio de la implicación de Sargsyan en el fraude con tarjetas de crédito. Esta revelación echó por tierra cualquier resto de credibilidad que pudiera haber tenido Brumand. El abogado defensor de Brumand, en un intento de salvar la reputación de su cliente, destacó sus 20 años de carrera en el FBI y los elogios que había recibido. La defensa argumentó que Brumand había salvado innumerables vidas y realizado importantes contribuciones a Estados Unidos. Compararon su situación con la del personaje cinematográfico Donnie Brasco, sugiriendo que el trabajo encubierto puede difuminar los límites, incluso para los individuos mejor intencionados. Sin embargo, la acusación se mantuvo firme en su búsqueda de justicia. Hicieron hincapié en la gravedad de los delitos cometidos por Brumand, la venta de acceso a información confidencial del FBI y la traición a la confianza depositada en él. El juicio pintó un cuadro condenatorio de la implicación de Brumand en la alianza corrupta. Quedó claro que había abusado de su posición de poder en el FBI para favorecer sus propios intereses y beneficiarse de su asociación ilícita con Sargsyan. Tras un cuidadoso examen, el juez Gary Klausner le impuso una pena de 6 años de prisión, 4 menos de lo que había solicitado la fiscalía. Tras su condena, la vida de Babak Brumand dio un giro radical. Compareció ante el Tribunal Federal vestido con un mono de presidiario, un duro recordatorio de las consecuencias de sus actos. Con lágrimas en los ojos, expresó su amor por el país y pidió perdón por haber traicionado la confianza depositada en él. Pero su remordimiento no pudo deshacer el daño que había causado. El juez Gary Klausner, encargado de impartir justicia, tuvo que sopesar la gravedad de los delitos de Brumand y su anterior servicio al país. Finalmente, impuso una pena de 6 años de prisión, 4 menos de lo que pedía la fiscalía. Esta decisión provocó una oleada de controversia y debate, con algunos argumentando que el castigo no era lo suficientemente severo para semejante traición. La condena de Brumand sirve para recordar que nadie está por encima de la ley, independientemente de sus contribuciones anteriores. Envía un mensaje claro de que no se tolerará la corrupción en el seno de las fuerzas del orden. Sin embargo, el impacto de las acciones de Brumand va mucho más allá de sus consecuencias personales.
La revelación de la corrupción de Brumand ha sacudido los cimientos mismos del FBI y de la comunidad policial. Ha suscitado dudas sobre la integridad de quienes han jurado proteger y servir, arrojando una sombra de duda sobre todo el sistema. Las acciones de un individuo han empañado la reputación de toda una institución. Charles McGonigal. La historia de Charles McGonigal ha dejado conmocionada a la comunidad policial. Sus delitos no solo son escandalosos, sino también una traición a la confianza depositada en él como alto funcionario del FBI. Empecemos por examinar la trama que orquestó para ocultar cientos de miles de dólares que recibió de un antiguo empleado de los servicios de inteligencia albaneses. Todo comenzó cuando McGonigal entabló una estrecha relación con un antiguo empleado de los servicios de inteligencia albaneses, que más tarde se nacionalizó ciudadano estadounidense. Este individuo, cuya identidad sigue sin revelarse, desempeñó un papel importante en el descenso de McGonigal a las actividades delictivas. Según una declaración de hechos acordada, esta persona proporcionó a McGonigal la asombrosa suma de al menos $225,000 en 2017. El dinero fue entregado a McGonigal bajo la apariencia de un préstamo para una empresa de consultoría que planeaban establecer juntos después de su retiro del FBI. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que este préstamo no tenía condiciones y nunca se pretendió devolver. Los fondos eran simplemente un medio para un fin, una forma de que McGonigal financiara sus actividades ilícitas. La declaración de culpabilidad de McGonigal en Washington, D.C., por un cargo de ocultación de hechos materiales, confirmó el alcance de su implicación en este plan. Durante su declaración de culpabilidad, admitió que la persona que le proporcionó los fondos era su amigo y que tenían planes ambiciosos para una empresa de consultoría. Sin embargo, la declaración de los hechos relacionados con el acuerdo de culpabilidad reveló que el préstamo no tenía ningún fin legítimo y que no era más que una tapadera para sus actividades ilícitas. Como antiguo jefe de contrainteligencia, McGonigal era muy consciente de las consecuencias de sus actos. Sabía que participar en negocios personales mientras trabajaba para el FBI estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, optó por ignorar estas normas y se embarcó en un camino de engaño y corrupción. La ocultación de fondos era solo la punta del iceberg. Los delitos de McGonigal iban mucho más allá, ya que utilizó su posición e influencia para favorecer los intereses de su antiguo amigo, empleado de los servicios de inteligencia. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de las acciones corruptas de McGonigal, dediquemos un momento a reflexionar sobre la importancia de su declaración de culpabilidad en Nueva York. Como funcionario de alto rango del FBI, McGonigal estaba encargado de hacer cumplir la ley y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, sus acciones dieron un giro siniestro cuando conspiró para violar las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Esta revelación ha conmocionado a la comunidad policial y ha suscitado serias dudas sobre su integridad. La declaración de culpabilidad en Nueva York arrojó luz sobre las actividades ilícitas de McGonigal relacionadas con un oligarca ruso sancionado. En 2021, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia, un delito grave que acarrea graves consecuencias. Los detalles de la implicación de McGonigal en esta violación son chocantes y profundamente preocupantes. Se alega que utilizó su cargo y sus conexiones para llevar a cabo actividades que contradecían directamente las sanciones impuestas por Estados Unidos. La naturaleza exacta de las acciones de McGonigal sigue sin revelarse, pero las implicaciones son significativas. La violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia no es solo una infracción de la ley, sino también una amenaza para la seguridad nacional. Plantea inquietudes sobre posibles compromisos y compromete la integridad del FBI. El hecho de que un alto funcionario del FBI estuviera implicado en tales actividades delictivas es una traición a la confianza del público. Socava los cimientos mismos de la agencia y arroja una sombra sobre el trabajo de innumerables agentes dedicados. La declaración de culpabilidad de McGonigal en Nueva York es un claro recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Es un testimonio de los incansables esfuerzos de los organismos encargados de la aplicación de la ley por descubrir y perseguir a quienes participan en actividades ilegales, independientemente de su posición o influencia. Las consecuencias de infringir las sanciones estadounidenses a Rusia son graves, y McGonigal se enfrenta ahora a todo el peso de la ley. La declaración de culpabilidad marca un hito importante en la búsqueda de la justicia y envía un mensaje claro de que no se tolerarán este tipo de acciones.
La red de corrupción de McGonigal iba más allá de la ocultación de fondos y la violación de sanciones. Utilizó su posición e influencia para defender los intereses de su amigo en el extranjero, una traición a la confianza depositada en él como alto funcionario del FBI. Durante su estancia en el FBI, McGonigal y su antiguo amigo empleado de los servicios de inteligencia se embarcaron en varios viajes a Albania, un país con su propio conjunto de complejidades políticas y económicas. Estos viajes no eran meras vacaciones, sino más bien oportunidades para que McGonigal promoviera los intereses de su amigo. Se alega que McGonigal abogó en nombre de su amigo ante el primer ministro de Albania, utilizando su posición e influencia para obtener resultados favorables en los contratos de perforación de yacimientos petrolíferos. Estos contratos suponían importantes intereses financieros para su amigo, y McGonigal estaba decidido a garantizar su éxito. El hecho de que McGonigal participara en negocios personales mientras trabajaba para el FBI es muy preocupante. No solo violaba el código de conducta de la agencia, sino que también comprometía la integridad de su cargo y la confianza depositada en él por el pueblo estadounidense. Las reuniones y actividades de promoción en el extranjero no se comunicaron al FBI, lo que pone aún más de manifiesto el engaño y la traición a la confianza. McGonigal sabía que estaba estrictamente prohibido participar en negocios personales, pero decidió hacer caso omiso de estas normas en beneficio propio. Las consecuencias de las acciones de McGonigal van más allá de su propia mala conducta. El FBI abrió una investigación sobre un ciudadano estadounidense que ejercía presión para un partido político en Albania, y se reveló que esta investigación se basaba en parte en información proporcionada por McGonigal y su dirección. En un giro sorprendente, el posible futuro socio comercial de McGonigal actuó como fuente humana confidencial en esta investigación. Es un testimonio de la complejidad e interconexión de los delitos cometidos por McGonigal y los implicados en su red de corrupción. Además, un contacto extranjero albanés facilitó reuniones entre testigos en Europa y el FBI, sufragando incluso sus gastos de viaje. Esto pone aún más de relieve hasta qué punto llegó McGonigal para proteger sus intereses y mantener su red de engaños. Aún no se conocen todas las implicaciones de las actividades de McGonigal en el extranjero. La investigación sobre sus acciones y las consecuencias para los implicados siguen su curso. Charles McGonigal, antiguo jefe de contraespionaje de la oficina del FBI en Nueva York, se ha declarado culpable de una serie de delitos que han hecho añicos la confianza depositada en él. Desde la ocultación de fondos recibidos de un antiguo empleado de los servicios de inteligencia albaneses, hasta la violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia y la defensa de intereses personales en el extranjero, sus acciones han conmocionado a la comunidad policial. Haga clic en las tarjetas de su pantalla para ver más vídeos como este.